es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Mil programas de Muévete. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Hoy vamos a estar conversando con un forjador de historia, pero de historia real, un protagonista de la historia, que representa una entidad y una familia que durante muchos años han tenido la enorme responsabilidad, pero más que responsabilidad, desprendimiento de crear un espacio y fomentar un espacio cultural de reafirmación de esos valores, de esa esencia de lo que hacemos los puertorriqueños, no importa el lugar donde nos encontremos. Y nos referimos en este caso en particular del carnaval vegalteño, y nos acompaña el amigo Ronnie Curvelo. Bienvenido a Muévete. Muchas gracias, Rubén, gracias por el espacio y saludos pues, a todos los amigos televidentes. Muy afortunado de encontrarme aquí en Muévete, un programa que vemos toda la semana y siempre, ¿verdad? Nos gusta pues mantenernos al día por todo lo que tiene que ver con el movimiento cooperativista, ¿verdad? Y todo lo que ustedes hacen por el bien de no solamente de Vega Alta, sino de todo Puerto Rico. Así que agradecido y afortunado de estar aquí con ustedes hoy. Mira, voy a aprovechar y voy a leer dos líneas de un prólogo, del libro escrito por el doctor Reinaldo Santana Bruno, El Carnaval Vegalteño, ¿verdad? Un vistazo a su historia y evolución, pero quiero ir directamente al prólogo porque eso nos va a poner en contexto y en perspectiva de lo que significa un carnaval. Y cita Ronnie, voy a citar a Ronnie, dice: en el corazón de cada tradición hay una historia que palpita con vida propia. Esta es la historia del carnaval vegalteño, una celebración que ha sido el alma vibrante de nuestro pueblo de Vega Alta desde su fundación en 1983. Este carnaval no es solo un evento, es un legado de pasión, cultura y espíritu comunitario que ha perdurado a lo largo de los años gracias al esfuerzo incansable de voluntarios dedicados. Qué manera tan bella de describir en esas tres líneas lo que significa el carnaval y lo que ha significado en la vida de un pueblo. Y que ¿cuál es tu vínculo, verdad? Esto es una pregunta que a veces uno conociendo la respuesta pues se le hace, pero como nosotros nos sintonizan muchas personas, pues es importante que también la gente sepa que detrás de toda esa magia, de todo lo que representa un evento tan vibrante como un carnaval, pues hay unos organizadores, hay hay una génesis, cómo surge. ¿Y cuál es tu vínculo? Claro que sí. Gracias, pues, y muy acertado, ¿verdad? El comentario de usted, ¿verdad? De cuál es el vínculo y cómo comienza todo esto. Pues yo vengo siendo una segunda generación dentro de lo que es la parte, ¿verdad?, organizativa o de la Junta de Directores del Carnaval Vegalteño. El carnaval fue fundado en el 1983 por mi señor padre, Miguel Curvelo, pero no es en el 1983 que realmente se celebra el primer carnaval, según el doctor Reinaldo Santana, que escribió pues, el libro titulado El Carnaval Vegalteño, un vistazo a su historia y su evolución, y él haciendo todo ese estudio. El primer carnaval en Vega Alta se celebra en 1831, de acuerdo con un relato que hace el buen amigo Benjamín Negrón, que viene siendo pues el historiador oficial de Vega Alta, y en una conversación pues que se tiene, en una entrevista con Benjamín Negrón, Benjamín pues habla de ese primer carnaval que se hizo en Vega Alta en el 1831, el único que se había hecho. Ya para
cuando mi señor padre comienza en 1983, rescata lo que es la tradición del carnaval. Y todavía, ¿verdad? Recuerdo las conversaciones que él llevó también, ¿verdad? Con Benjamín Negro, el señor padre Miguel Curvelo, de donde salía la historia del carnaval, si se había celebrado un carnaval sí o no en Vega Alta, y de ahí comienza. Mi señor padre, pues lo que hace es convoca una serie de líderes de Vega Alta para dar vida o rescatar ese primer carnaval que se hizo en el 1831, allá para el 1983. Entonces todo está, como dice el prólogo del libro, toda esta magia comienza, convoca una serie de líderes, no solamente de Vega Alta. Mi señor padre pues era una persona, ¿verdad?, que impactaba prácticamente todo Puerto Rico, y dentro de esos líderes pues tenemos personas tanto de San Juan, tenemos personas de Ponce, claro está la gran mayoría de Vega Alta, porque como hacía desde 1831, no se hacía un carnaval en Vega Alta, había que traer todas esas personas que tenían la experiencia y tenían la capacidad de montar un evento de esa magnitud, de que eso comenzó, se hacían 4 días, era de jueves a domingo. De ahí comienza lo que es el carnaval vegalteño. Yo siempre estuve al lado de mi papá desde muy pequeño, desde que comenzó el carnaval en 1983. Mi señor padre fallece en el año 2008, ¿verdad? Y cuando él fallece, pues en el año 2008, pues hay una anécdota que muy pocas personas saben, y es pues cuando mi señor padre pues lo están enterrando, que fue un entierro bastante grande, cuando digo grande, bastante grande, miles y miles de personas. Pues el señor alcalde, para ese entonces, cuando está haciendo la despedida, pues nos pide a nosotros, la familia, que si pudiéramos continuar con la tradición del carnaval, que no había más nadie más que la familia Curvelo que pudiera seguir, ¿verdad?, montando el evento y seguir con la tradición. ¿Y quién le iba a decir que no? El señor alcalde para ese entonces, el señor Isabelo Molina, ante 1000 y pico de personas en ese entierro, decirle que no, porque si no se iba a formar ese día allí, como dicen en la calle, la de San Quintín. Y realmente pues nosotros, luego pues de un análisis con la familia, también con los voluntarios, que son una parte importante, pues todos los que están en el carnaval vegalteño, todos son voluntarios, y había que también contar con ellos. Todos deciden de que sí, de dar el paso al frente y continuar con el carnaval, tal, ¿verdad? Y como lo había diseñado mi señor padre. Y ahí que entonces comenzamos nosotros, paso yo a ser presidente de la Junta de Directores, y comenzamos entonces lo que sería la nueva etapa del carnaval vegalteño a partir entonces del 2009, que se hizo entonces esa edición. En ese comienzo, en esa conversación de tu papá con Benjamín y con otras personas de la comunidad bien vinculadas al aspecto comunitario, a las letras, a la cultura, pues se dio un junte interesante, porque pues tu papá no era un desconocido en el campo de las artes y publicidad y relaciones, y venía ya con una experiencia robusta, afortunadamente, que lo coloca al servicio de la ciudad, del pueblo, porque tu papá pues antes de que comenzara la gestión y retomara la gestión en el 83, ya era una persona prominente. O sea, no lo hizo prominente al carnaval, él llegó prominente al carnaval de Vega Alta, ¿verdad? En otras facetas que tuvo, tanto en el municipio de Dorado, en la empresa privada. En la empresa privada, correcto. Él fue, y como bien usted dice, o sea, ya él traía pues un bagaje, es la realidad, una experiencia. Esos primeros carnavales desde el 83, yo le diría, Morales, más o menos como hasta el 86, 87, se hacían prácticamente con un 80% de presupuesto de la empresa privada y con recursos de la empresa privada. El primer carnaval que se hace en 1983, el 100% de la inversión fue una inversión de la empresa privada, de las grandes empresas ¿verdad?, que todavía existen aquí en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque él venía de trabajar director de Relaciones Públicas de esta empresa aquí en Puerto Rico de alimentos, conocía... ¿Puede decir el nombre? Sí. Goya, lo podemos, sí. Okay, gracias. Venía a trabajar de 20 y pico de años en Goya, era director de Relaciones Públicas, y al trabajar en Goya, pues él tenía todos los contactos en cuestión de todas las empresas en Puerto Rico. Pero de la misma manera, y eso es algo pues que siempre pues se admiraba de mi papá, y nosotros también lo admiramos como él podía trabajar en la empresa privada, pero a la misma vez él daba de su tiempo para
actividades comunitarias, ¿ok? Y lo que hacía era entrelazaba todos esos recursos que tenía a su disposición en la empresa privada, ponerlos a la disposición de las comunidades, de distintas organizaciones a través de todo Puerto Rico. Por ejemplo, él fundó para el 1977 la Federación Puertorriqueña de Batuteras en Puerto Rico, fue el que la fundó. Una cosa que para ese entonces yo tenía apenas 5 o 6 años y a nosotros nos impresionaba, o sea, cómo él podía aglutinar tantas y tantas personas en un solo sitio, porque para ese entonces había un grupo mínimo, un grupo de batuteras en cada uno de los 78 municipios de Puerto Rico. Y se hacía un congreso. Ese congreso era donde se aglutinaban todos esos grupos, y si usted multiplica 78 por mínimo 60 o 70 personas por un grupo, estamos hablando de miles de personas. Y yo todavía tengo en la mente cuando él hacía ese congreso, que prácticamente donde iba el congreso se paralizaba el lugar. Eso se hacía en Roberto Clemente, se paralizaba prácticamente toda la avenida porque era tanta y tanta gente y no existían las carreteras que existen hoy, eran sumamente angostas. A él se le ocurre también pues traer ese evento, me acuerdo un año, y sí, cosas bastante graciosas, en el antiguo Safari Park, que era un zoológico que existía entre Vega Alta y Dorado, y él llevar el Congreso de Batuteras, me acuerdo en el 1978 al Safari Park. ¿Qué sucedió? La número 2 se paralizó. O sea, no había manera de que la número 2 pudiera discurrir desde Vega Alta a Dorado, Dorado a Vega Alta. ¿Por qué? Porque eran tantas y tantas las personas que asistieron a ese congreso que el estacionamiento de Safari Park colapsó, no habían donde poner la guagua, se tuvieron que poner a lo largo de toda la carretera número 2, y como siempre, pues ahí llegó la policía, y la policía entró al Safari y preguntaron que a qué hora se terminaba el evento, porque estaba todo colapsado y nadie podía discurrir por la carretera. Y ese era el impacto, ¿verdad?, que él tenía, y la magnitud de eventos que él hacía, que como usted bien dice, o sea, una vez llega el carnaval, realmente pues era cuestión de poner las piezas a correr según dicta la cultura de los carnavales. Y además eso hay que sumarle, ¿verdad? Porque hay que reconocer y siempre honrar la memoria de las personas que han hecho una contribución tremenda a nuestro país y al municipio. Un carisma espectacular, un don de gente brillante y una persona realmente muy querida y bien recordada. Así que, pero el proceso del carnaval fue tomando una personalidad propia, porque si bien es cierto que la génesis de los carnavales pues es una fiesta poco, ¿verdad?, los que conocen, pagana al inicio, ya próxima a la ventana de la Semana Mayor, toda esta simbología y todo esto que se da, que no es exclusivo del carnaval de Vega Alta, que es correcto, que es cómo surgen los carnavales. Pero no es menos cierto que si bien alrededor de la isla hay una tradición en algunos municipios, afortunadamente que se conserva esa tradición de hacer carnavales, el carnaval de Vega Alta tiene su propia personalidad. Y entonces te invito a que compartas con nosotros desde tu perspectiva. No es que sea, yo no estoy, y los televidentes saben, todos los carnavales son interesantes, se disfrutan, ¿verdad? No es cuál es mejor o peor, no. Es que, ¿cómo tú defines, Ronnie, qué características tienen que hace interesante el carnaval de Vega Alta? Claro que sí. Como usted bien dice, los carnavales pues tienen una tradición. Los carnavales vienen a nosotros, llegan de España, y de España llegaron a través de Italia, y es una celebración pagana y una celebración, ¿verdad?, antes de la Semana Mayor, y esa es la esencia de los carnavales. Pero la realidad es, como todo puertorriqueño, nosotros le damos, ¿verdad?, un poco a la vuelta a lo que es el carnaval. En el caso del carnaval vegalteño, ¿qué lo hace distinto? Pues que el carnaval vegalteño ha sido una plataforma para muchos jóvenes poder expresarse, para poder nosotros también tomar todos esos jóvenes que vemos que tienen unas destrezas, ya sea en baile, ya sea que tienen unas destrezas en pintura, ya sea que tienen unas destrezas en locución, en cosas que, ¿verdad?, que realmente
no pueden o no tienen acceso, ¿verdad? Ya sea en la escuela o ya sea en las comunidades, pues el carnaval es esa plataforma para darlos a conocer a ellos, para nosotros pulirlo y para nosotros decirles a ellos, aquí tú tienes las herramientas y de aquí tú puedes, ¿verdad?, moverte a cualquier otro lado. Y esa ha sido la esencia del carnaval. Una de las razones por la cual, ¿verdad?, mi papá, el señor Miguel Culero, crea el carnaval, es que él veía que había un vacío en nuestro pueblo de Vega Alta para todos estos jóvenes. O sea, no había una plataforma donde la comunidad pudiera expresarse, o no había una plataforma donde estos jóvenes que les gusta el baile, o estos jóvenes que les gustaba la pintura, o estos jóvenes que les gusta cualquier tipo de expresión artística, se pudieran expresar, valga la redundancia, libremente. Y de ahí es que surge el carnaval y es la esencia de nuestro carnaval, ¿okay? Cosas que nosotros hemos implementado en el carnaval vegalteño y que la gente siempre lo espera, la parte de todo lo que tiene que ver con teatro musical. Nosotros, ¿verdad?, en Vega Alta tenemos la ventaja de tener, ¿verdad?, la cercanía a la familia Miranda y, entiéndase, a Lin-Manuel. Eso a nosotros, pues sí, nos da una ventaja sobre otros carnavales, porque tenemos acceso a esa familia, tenemos acceso a Lin-Manuel, que es una realidad, y podemos nutrirnos de todo lo que se hace a nivel, sí, grande de propio, porque pensamos en grande, tenemos que pensar en grande. Y nosotros hemos tomado eso como uno de nuestros objetivos, de que siempre en el carnaval, por lo menos, una de las partes que se hace, que es el reinado, antes de que lleguen las nuevas soberanas, se hace un baile tipo Broadway y todo el mundo lo espera. Y ese baile está protagonizado o está diseñado ¿por quién? Por personas ya de nuestra comunidad que tienen el talento que nosotros lo hemos identificado. En el caso de nosotros, los últimos 3 años, tenemos una joven que se llama Cariali, que es del barrio Sabana Hoyo de Vega Alta. Espectacular. La joven baila, la joven puede hacer teatro, y nosotros le hemos dicho en los últimos años, esa entrada y ese baile es tuyo. Tú tienes la libertad de crear, basado, ¿verdad?, en lo que son las expectativas dentro del carnaval, sí, porque hay unas expectativas dentro de lo que es la calidad y lo que se va a estar presentando, y tú puedas, ¿verdad?, montar todo ese baile y a la misma vez hacer un llamado a aquellos jóvenes que tú entiendas que pueden beneficiarse de eso. Y eso es una de las características que tiene nuestro carnaval, esa que es plataforma para una joven como Cariali, para un joven locutor como viene siendo Daniel Concepción, y a nosotros nos orgullece verlo, cómo ellos se pueden desarrollar. Y por ejemplo, en el caso de muchos de los bailarines que han estado con nosotros, ya están a nivel profesional, y a nosotros nos llena de súper orgullo ir a Bellas Artes o ir a cualquier otro tipo de actividad y verlos a ellos con estas agrupaciones profesionales. Y cuando ustedes le preguntan de dónde tú saliste, te dicen, yo nací del carnaval, esa fue mi base, ahí fue que yo empecé y ahora estoy aquí. Se cumplió por mucho las expectativas, el cometido de un buen evento cultural. El pueblo lo esperaba, se lo merecía, y agradecemos a la organización. A nosotros pues eso realmente nos llena, ¿verdad? El que las personas pues mencionen el carnaval vegalteño, como, oye, qué bonito es el carnaval, es muy colorido, es una cosa bien diversificada desde el punto de vista cuando está los famosos desfiles, que es ¿verdad?, lo que distingue a todos los carnavales, y ellos poder ver desde las escuelas con sus distintas comparsas hasta comparsas que nos visitan de los distintos carnavales de Puerto Rico, desde los niños hasta personas de edad avanzada, que es interesante ver el carnaval de nosotros. Pues a veces nos preguntan ¿quiénes asisten al carnaval? Realmente asisten al carnaval desde los bebés hasta las personas ¿verdad?, de edad avanzada. Anécdotas del pasado carnaval que nosotros celebramos este año, me llamaron personas, ¿verdad?, de la tercera edad para decirme que estuvieron en el carnaval. Y yo les agradezco. Y claro, también no la pregunto y le pregunto a estas personas, ¿y con quién usted fue al carnaval? Porque yo sé pues, que no tienen los meses. Le dije a mi hijo le dije a mi nieta que me llevara, y me disfruté el desfile, me senté en una esquinita y me disfruté el desfile, todo ese desfile. Y eso es lo que realmente al final del día nosotros como voluntarios realmente nos llena. O sea, escuchar que esa persona pudo ir con su hijo, que pudo ir con su nieta, y pasó 1 horita, 2 horitas
fuera de lo que es el ambiente de su hogar, disfrutando con otras personas, donde interactúan con gente de otros pueblos que nos visitan o interactúan con el vecino que posiblemente está al lado y nunca hablan, pero fueron al carnaval y se sentaron a comerse un bacalao frito o a sentarse a ver el desfile. Y eso realmente también es la esencia del carnaval, donde todas las clases sociales se mezclan y no importa, ¿verdad? Si usted, ¿verdad? Y perdona que es el presidente de Vegacop, usted se va a juntar con la otra persona que está acá. Pues no hay clases sociales realmente en el carnaval y todo el mundo disfruta por igual. Y esa es lo que se busca al final del día. No puedo dejar de mencionar a tu señora madre, que es parte de la organización. No quiero que... Y es parte fundamental de la organización. Esa es la que está detrás, que estuvo por muchos años, ¿verdad? Con papi, con el Curvelo. Y en este caso, pues sigue con nosotros. Y gracias, sí, por mencionarla. Esa es la fórmula secreta. A nosotros pues, nos llena de orgullo. Y aunque ella no está en tarima o es una persona, ¿verdad?, que está así, digamos, de forma pública, conoce muy bien desde la A a la Z lo que es organizar el carnaval, y a nosotros como familia, ¿verdad?, como los hijos y los nietos, nos halaga cuando muchas personas se le acercan a ella y le piden consejos. Ella pues le da los consejos de la misma manera, ¿verdad? Cuando los suplidores que tenemos en el carnaval, que son muchísimos durante ese día, pues si hay algo que no está corriendo de forma como debe ser, ella va donde ellos y ya se lo dice. Dice, no, la pista no va aquí, o ese video no era el que iba el otro video porque no lo estás poniendo. Y eso pues a nosotros como hijos y como nietos también, la tercera generación, nos llena mucho de orgullo. Menciónala por su nombre. Victoria Vicky Olivo. Sí, porque es importante que la gente sepa y llevarle nuestro saludo, nuestra admiración y agradecimiento también. Rodney, el tiempo no, ¿verdad? Se nos queda, siempre es muy poco tiempo para hablar de un tema que impacta tanto y que tiene tanto significado para nosotros y para los televidentes, que seguramente es así. Agradecido por tu liderazgo al frente de una gestión cultural tan importante para Vega Alta y para Puerto Rico. Te deseamos mucho éxito y desde ya nos estaremos dando cita en el próximo carnaval, el próximo año. Claro que sí, y agradezco y aprovecho la oportunidad para agradecerle a usted, a Vegacop. Vegacop ha estado con nosotros desde el 1983, que es correcto, es así, y se agradece el apoyo de Vegacop, no solamente al carnaval, sino a todo este tipo de actividades, ¿verdad?, que va en pro de las artes, en pro de la cultura en Puerto Rico. Muy agradecido por eso. Mucho éxito, Rodney. Gracias. Y a ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Programas de Muévete. Vegacop fue de las primeras cooperativas en Puerto Rico en poder otorgar lo que es Hope Buying Assistance. Esta ayuda llega a Puerto Rico después de Irma y María para poder reconstruirlo a Puerto Rico. Nosotros tenemos este producto para ustedes, que lo pueden ayudar tanto para gastos de cierre o pronto y poder comprar.